Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la sesión número 6 de este curso sobre operación de organizaciones de salud que estamos trabajando la Orden de Malta de Venezuela junto con Malteser International y en la ciudad de Maracaibo con la Sociedad de Amigos del Hospital de Especialidades Pediátricas, en apoyo a tres instituciones pediátricas en el Zulia, como lo son el Hospital de Especialidades Pediátricas, el Hospital de Niños y el Materno Infantil Cuatricentenario, a las cuales le estamos dando apoyo a través de este proyecto que estamos llevando adelante. En la noche de hoy tenemos una sesión que, bueno, a nosotros nos llena de mucha satisfacción, con unos invitados súper especiales, el doctor Héctor Arrechedera, que, bueno, uno de los pioneros en toda el área de telemedicina y de educación en línea, al igual que el doctor Tomás Sanabria, y mi persona seremos los tres facilitadores de la noche de hoy. Sin más preámbulos, voy a dejar con ustedes a nuestro estimado doctor Héctor Arrechedera, a quien ya le comparto el host para que nos haga su presentación de hoy. Buenas noches, buenas tardes. En primer lugar, agradecido a la Orden de Malta por esta invitación para mostrar los resultados un poco que hemos realizado en la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Medicina, desde un programa llamado SOS Telemedicina. Fíjate, un poco lo que quería comenzar es hablando un poco, tratando de hacer algunas reflexiones de el tema de la telemedicina, que durante muchos años, tanto Tomás como yo, llevamos, yo creo que más de 25 años dándole golpes a esto de la telemedicina, y nunca nos imaginamos que la telemedicina iba a tomar auge y iba a tomar tanta relevancia con una situación como la cual estamos viviendo. Una situación particular donde los sistemas de salud han sido desbordados en la mayoría de los países, donde la distancia social, ha hecho que muchos de los médicos hayan pasado a las consultas en línea, de que muchos de los pacientes se estén viendo, digamos, a distancia, conservando, digamos, evitando la posibilidad de un contagio. Ahora, particularmente cuando uno habla de la telemedicina en Venezuela, es donde entramos a ver. Quiero comentar, cuando hablamos de telemedicina y pensamos en Venezuela, uno pareciera que estuviera hablando de ciencia ficción. O sea, un país profundamente depauperado hoy en día, con claras, digamos, diferencias sociales a lo largo de todo el territorio, con una pobreza hoy en día, digamos, muy marcada, muy notable, muy importante, y así en estas condiciones estamos teniendo en las regiones del interior del país, y de eso Tomás nos va a hablar seguramente con mucho más propiedad. Estamos viendo condiciones de extrema pobreza, de desasistencia, donde en el área particular de salud estamos teniendo una cantidad de carencias de personal de salud. En Venezuela se nos han ido aproximadamente 30.000 médicos en los últimos 10 años. Inequidad en el servicio de salud. No todas las personas reciben oportunamente atención médica de calidad. Estamos viendo un profundo desabastecimiento en nuestros hospitales, en los centros, un ministerio de salud que está absolutamente carente de políticas certeras y de programas que puedan llevar, digamos, la salud a buen término. Y más allá de esto, la aparición de enfermedades emergentes, reemergentes, problemas de desnutrición, malnutrición, que hace que lo que eran las metas del milenio y hoy en día las
metas de desarrollo sustentable sean difíciles de mantener en este país. Y así nos agarra a nosotros el COVID-19 y esta pandemia que estamos viviendo. ¿Es la telemedicina, puede la telemedicina contribuir y aportar en estas situaciones de profunda crisis humanitaria que está viviendo Venezuela? Y un poco lo que queremos compartir con ustedes y llegar a alguna de estas conclusiones. ¿Qué es lo que estamos queriendo nosotros básicamente ver en el tipo de telemedicina que necesitamos en Venezuela? No es esa telemedicina robótica de cirugía a distancia. Nosotros necesitamos algo mucho más práctico. Necesitamos poder conectar a los médicos especialistas que están en las grandes capitales del país con aquellas zonas, digamos, más depauperadas, que los posgrados nuestros de nuestros hospitales puedan estar compartiendo ese conocimiento a través de estas herramientas que hoy en día son absolutamente de uso corriente en el resto del mundo, pero que aquí en Venezuela parecieran ser una utopía para zonas, ya no hablemos de zonas remotas de Venezuela, de zonas que salen de las capitales. Poder compartir, por ejemplo, el conocimiento de nuestros maestros. En este caso estamos viendo al doctor Harry Acuatela, del doctor Juan José Puigbo, que en paz descanse, quien nos ha grabado sus conocimientos y nosotros podemos poder ver hoy conferencias como las que él nos dictó sobre José Gregorio Hernández como científico y humanista. Poder compartir los tutoriales con las mejores prácticas de cómo realizar correctamente ciertos procedimientos, que este conocimiento le llegue a nuestros estudiantes, los cuales, como vamos a ver más adelante, vamos a necesitar formar de manera masiva y de calidad en Venezuela para poder dar respuesta a las profundas carencias de personal de salud que tenemos en el país, para formar a nuestras enfermeras, para darles un nivel mucho mayor que el que hoy tienen, para que las enfermeras del interior, que son muchas veces las que están atendiendo los centros de atención primaria, puedan manejar los programas de salud que se esté dando desde el Estado. Poder formarlas a ellas tecnológicamente para que puedan dar esa atención y dar información a las regiones de todo el país, información en salud acertada para poner en manos también del ciudadano común el estado saludable de cada uno de ellos. Esos son los retos que uno se plantearía en términos de telemedicina en Venezuela. Conectar ese conocimiento médico con los usuarios, con las necesidades. Y es así como surgió el proyecto de SOS Telemedicina. Hace 25 años casi le presentamos al doctor Antonio París, decano para ese momento de nuestra facultad, y un proyecto para crear el Centro de Análisis de Imágenes Biomédicas Computarizadas, y desde ahí hemos comenzado a darle, y empezando por el Instituto de Medicina Tropical, a dar nuestros mejores conocimientos para apoyar al Sistema Nacional de Salud en la capacidad resolutiva de problemas de salud, educar a distancia, transferir tecnologías a las regiones, desarrollar capacidades desde la Universidad Central de Venezuela y evaluar los beneficios de la telemedicina. Aquí en esta línea de tiempo, yo quiero mostrar un poco lo que ha sido el desarrollo desde 1995 hasta el día de hoy, donde pasamos, a medida que ha ido avanzando el Internet, desde hacer páginas temáticas, congresos virtuales, desarrollar la primera revista electrónica, exclusivamente electrónica en Venezuela, que fue la revista Vitae en el año 99, ya con 21 años de existencia, libros virtuales, y en el año 2004 presentar un programa de segunda opinión en salud, el cual en el año 2007, con la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología, recibimos de Total de Venezuela un aporte muy importante para desarrollar la telemedicina, la segunda opinión médica en el interior del país. Y es así como a partir del 2010 pudimos lograr conectar
aproximadamente 39 centros de atención repartidos entre Nueva Esparta, Amazonas, Anzoátegui, Miranda y el Zulia, en Los Ángeles del Tucuco. Y esta experiencia está plasmada en una publicación que posteriormente les voy a mostrar. Y desde el año 2014 hemos comenzado a grabar el conocimiento médico de nuestros profesores y de invitados en la Universidad Central Venezuela, con la recuperación de un estudio de televisión que había desarrollado el doctor Crocker. Y para el año 2016 pudimos inaugurar los cursos masivos abiertos y en línea. Hoy en día tenemos 19 cursos masivos abiertos en línea y hemos grabado alrededor de más de 800 videos que están disponibles en el canal de YouTube. En tiempos de pandemia hemos desarrollado un programa que se llama Llamada SOS, que pone a disposición de cualquier persona a médicos egresados de la Facultad de Medicina para dar segunda opinión médica, dar conductas terapéuticas que permitan darle apoyo. Hemos conformado un equipo multidisciplinario, hemos realizado permanentemente alianzas con las empresas privadas. En esta imagen vemos al ingeniero José María de Viana, que creo que es otro de los precursores de la telemedicina en Venezuela, toda vez que desde su posición de presidente de Movilet apoyó tanto el desarrollo de Tomás Sanabria con el proyecto Maniapure, como a nosotros en la Universidad Central de Venezuela, como a todos aquellos que fuimos a pedirle apoyo, que es un esquema de la plataforma que nosotros planteamos en ese momento, de una plataforma tecnológica con profunda importancia en las telecomunicaciones para poder dar conectividad por diferentes formas, bien fuera por AVA, por antenas satelitales o por, como esta que desarrollamos en Cacurí, con paneles solares para poder dar conectividad a esas zonas remotas. La experiencia de SOS Telemedicina quedó plasmada en el caso particular de estos centros de atención, de esta red de telemedicina que hicimos en el país, quedó plasmada en esta publicación hecha por CEPAL, y recibimos un certificado como una de las mejores prácticas de salud en Latinoamérica dada por las distintas universidades y ministerios de salud del país. Hoy en día estamos profundamente involucrados en el desarrollo de Llamada SOS, que como les decía, al día de hoy tiene más de 21.000 consultas médicas atendidas a distancia, coordinadas por la doctora Judith Toro Merlo, quien coordina a 30 médicos que en línea están dando esta respuesta como una respuesta más de la Universidad Central de Venezuela, y hemos estado manejando a través de las redes, a través de las radios, dando este servicio que estamos ofreciendo. Para no extenderme mucho, les voy a dar algunas cifras del impacto de lo que ha tenido el trabajo nuestro a lo largo de estos años. Logramos colocar 39 localidades conectadas e instaladas a lo largo de todo el país en una de las redes mayores de telemedicina en Venezuela. Con la revista Vitae hemos tenido más de 3,5 millones de vistas en el canal de YouTube, con 810 videos. Tenemos más de 17 millones de visualizaciones en nuestros videos de salud. 19 cursos en línea con 4.500 personas que han aprobado los cursos que nosotros hemos colocado. En pandemia hemos colocado 77 videos, los cuales han recibido 1.730.000 vistas, particularmente uno de ellos, el de la doctora Flor Pujol, quien tiene cerca de 700.000 vistas, solamente el video de esta virólogo del IBIC. Una doctora, digamos, que hizo un excelente trabajo de presentación y que, bueno, ha tenido ese impacto. Hemos hecho 72 teleclínicas ECO en alianza con la Universidad de Nuevo México. Hemos colocado una base de datos pública con más de 500 publicaciones seleccionadas y editadas. Y al día de ayer teníamos 22.000
863 consultas atendidas. Si uno quisiera con esta experiencia imaginarse cómo podría ser la telemedicina para Venezuela en medio de una crisis humanitaria compleja, yo diría que siguiendo el ejemplo de otros países en Venezuela, deberíamos desarrollar un plan de telemedicina que sea coordinado por el Ministerio de Salud de la Venezuela que está por venir, donde se conformen equipos multidisciplinarios de trabajo, donde se valore la excelencia y la experiencia, donde se haga un estudio de conectividad a nivel nacional para que todos los hospitales y todos los centros de atención primaria estén conectados a fibra óptica, como lo están haciendo los países de América Latina, como lo hizo Chile, conjuntamente con Telefónica de España, que conectó desde Arica hasta Puerto Montt toda una red de fibra óptica que es una maravilla, y sobre eso montaron toda una serie de aplicaciones. Que logremos identificar las necesidades de servicios y aplicaciones que querramos hacer, una historia médica digital similar a la que están utilizando hoy en día en Uruguay, automatización de programas en salud, generación de reportes, teleconsultas y telediagnósticos, sobre todo teledermatología, imagenología, epidemiología, toda una serie de aplicaciones que están hoy en día utilizando todos los sistemas de inteligencia artificial para su desarrollo. Nos va a tocar a nosotros, o les va a tocar a los que van a seguir, a los que van a venir detrás nuestro, el tener que formar personal de salud de manera masiva y de calidad. Y aquí vamos a necesitar apoyarnos en las tecnologías de información y comunicación, porque mucho del personal va a ser formado por aquellos venezolanos que muy probablemente no están en Venezuela, pero que están dispuestos a compartir su experiencia y su conocimiento para formar a este personal que necesitamos tener. Va a tener que haber una inversión importante en plataformas tecnológicas y obviamente alianzas estratégicas con financistas como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana, la UNICEF, alianzas con universidades nacionales y extranjeras y empresas privadas del sector de telecomunicaciones como Daico, como Digitel, como Hewlett Packard, como cualquiera de ellas, que en estas situaciones estoy seguro que van a participar aportando su conocimiento. Para beneficio, este es parte del equipo que hoy en día está trabajando con nosotros en SOS Telemedicina, empezando por el ingeniero María Dolores Fariña, el doctor Jesús Velázquez, el profesor Carlos Ayesta, la doctora Judith Romerlo, el profesor Luis Fernández, Nancy Urbina, José Gregorio, Jesús González, uno de los ingenieros, todo el equipo de comunicadoras, de Lisa de Guglielmo, todos aquellos que lamentablemente ahorita no están en Venezuela, pero que siguen trabajando con nosotros, como la doctora Yvonne Harvey, la doctora Jacqueline Pambini, la doctora Dalmacia Noguera, y muchos de ellos que nos siguen acompañando desde la distancia. Esta es parte de nuestras redes que están, digamos, a disposición. Y como última reflexión, yo les quisiera decir que, bueno, si bien es cierto, tenemos muchas carencias, también tenemos muchísimas oportunidades, porque ponernos al día, oye, con lo que está ocurriendo y lo que está en el resto del mundo, para nosotros va a ser, digamos, un camino mucho más sencillo que aquellos que les ha tocado transitar, los que están comenzando, aquellos que fueron los pioneros que montaron esto. Tenemos que seguir las experiencias de Uruguay, las experiencias de Brasil con la red universitaria de telemedicina, conectando los hospitales, las experiencias de Chile, que nos han dado, digamos, toda una demostración de cómo se debe hacer una planificación en telemedicina para nuestros países, en Colombia, con las experiencias exitosas que también tienen. Y bueno, yo no dejo de pensar que sí vamos a ver ese mañana, que sí vamos a ver, digamos, una nueva Venezuela
donde las tecnologías de información y comunicación van a ser una parte importante para recuperar todo este sistema frágil que hoy en día tenemos de salud en Venezuela y para ponernos al día con lo que está ocurriendo en otras partes del mundo. Muchísimas gracias, Luis Parodi, y gracias a la Orden de Malta por permitirnos compartir este espacio. Muchísimas gracias, doctora Rechedera. Siempre un placer y un honor escuchar sus palabras. Vamos ahora a continuación con la presentación de nuestro querido Tommy. Ya les voy a compartir la presentación de Tomás. Y lo tenemos en línea también para la sección de preguntas y respuestas al final de la presentación. Buenos días, mi nombre es Tomás Sanabria, soy médico, cardiólogo, fundador y director de la Fundación Maniapure. Quiero ante todo agradecer a Maltese International y a la Orden de Malta permitirnos participar en este extraordinario grupo de sesiones. Esta es la número 6 y comparto con los doctores Héctor Arrechedera y Luis Eduardo Parodi. Vamos a concentrarnos en 3 segmentos y vamos a hablar de Maniapure como un modelo de atención a 3 niveles. Estos 3 segmentos van a ser de la aventura, la pasión a la nueva medicina del siglo XXI. Un segundo punto que es el neosubdesarrollo, un poco doloroso, y la 4ª revolución industrial, que va a ser más relacionado con el título de la presentación. Realmente lo que nos llevó a esto fue la aventura que nos hizo llegar desde que volví, después de varios años en el exterior, haciendo el posgrado, regresé a mis raíces, lo que amaba en nuestro país, Amazonia, el sur del Orinoco, zonas rurales, etc. La pasión por la naturaleza nos ha llevado a todo lo que estamos haciendo. Seguimos el ejemplo que una señora, Beatriz Borjas de Cuenado, la hermana menor de mi madre, me había llevado y orientado a lo que ella estaba ayudando a las comunidades en esa zona, y había ya llevado a algunos médicos y odontólogos, y tenía una pequeña escuela en la zona. Desde el año 68 nos encontrábamos allí. Esto es para que tengan una idea de las instalaciones a la derecha y la geografía de donde está Maniapure. Y vamos a concentrarnos de una vez en lo que son los temas de la atención médica y lo que hizo las diferencias. Estos son 2 casos para ejemplarizar sencillamente lo que puede hacerse con una conectividad adecuada. Este paciente indígena en Ñepá, que tenía más de un año encerrada en su cueva, donde no mejoraba, a pesar de que le había visto médicos de los muchachos jóvenes nuestros allá, pero no se mejoraba. Al mandarle la información a y las fotografías a uno de nuestros dermatólogos del centro médico, en menos de un mes estuvo totalmente resuelta la situación. Otro caso ilustra la misma situación, que es una niña caquéctica totalmente, tenía también tratamiento, había recibido antiparasitarios, guiados por algunos de nuestros excelentes médicos, pero con la segunda opinión, con las imágenes del Instituto de Medicina Tropical, ese niño que no mejoraba, se le dio el tratamiento adecuado con ivermectina y aquí ven a la derecha el resultado. Nos dimos cuenta que pasábamos de todos los extremos. Teníamos todos los recursos a nuestra disposición estando en Caracas, mientras que cuando íbamos a sitios rurales no había nada. Sin embargo, con la conectividad y con paneles solares, etcétera, en los sitios más remotos podíamos atender a los pacientes. Estos son un par de casos que son una situación diferente. Son pacientes que ameritan estar con atención en hospitales de 4º nivel y con subespecialistas solamente en sitios grandes. Este es un caso operado en el Centro Médico de Caracas. Este es otro caso igual, operado en el Hospital Universitario y estudiado previamente en el Centro Médico. Y ven esta gigantesca aneurisma de aorta abdominal que de otra forma la paciente hubiera fallecido en poco tiempo.
La experiencia nuestra se fue reproduciendo tras haber tenido relaciones con la Universidad Central de Venezuela. Y la experiencia viene de alianzas y alianzas. Las telecomunicaciones, vemos que del 95 al 97 manejábamos radio de 2 vías, en el 97 al 98 telefonía satelital y fax, y en el 98 entró internet satelital, que fue lo que hizo la gran diferencia. Aquí vimos con gran satisfacción y aplaudimos mucho el lanzamiento de un satélite para dar educación y salud en Venezuela. Desafortunadamente, 6 años después, la utilización fue muy mínima para ese tipo de situación que ha podido aprovecharse y tendremos que volver a utilizar esa tecnología. Nuestro modelo operativo hablamos de que es de 3 niveles. Vemos abajo los sitios como puede ser Maniapure, un ambulatorio rural, un hospital rural, un médico rural. Y otros sitios como puede ser otros clientes que son petroleras que tienen plataformas en el offshore. El centro de triaje virtual, que es un call center inteligente con médicos, enfermeras, etc. Y el tercer nivel arriba, que son los especialistas que pueden estar en sitios cercanos en las ciudades importantes, en el mismo país o en cualquier otro país, para apoyar al centro de triaje virtual y por lo tanto a los de abajo. Basado en nuestra base de datos y la historia médica electrónica, hemos aprendido que el 95% de los pacientes que vemos pueden ser resueltos por los médicos locales. El 5% ameritan ser consultados de una forma o trasladados. Nos damos cuenta que esos pacientes que se consultan, que son solicitados a alguna opinión al centro de triaje virtual, el 80% pueden ser resueltos y sin desplazarse, y 20% ameritan evidentemente salir, como son los 2 casos que acabamos de mostrar allí. Bueno, quisimos desde el principio aprender y no tener que inventar la rueda nuevamente, y visitamos uno de los centros pilotos en Estados Unidos, donde había comenzado en Arizona el centro de telemedicina de esa universidad con el Dr. Weinstein, fundador de la American Telemedicine Association, y después visitamos a Bangalore en la India, al Dr. Shetty, uno de los sitios cirujanos cardiovasculares que hacen más cirugía en el mundo gracias a la telemedicina. Poco después fuimos reconocidos en el 2012, nos dieron el premio de la Schwab Foundation, del Foro Económico Mundial, como reconocimiento del proyecto de emprendimiento social que hemos hablado. Bueno, hemos hablado también que no solamente en las zonas rurales o más rurales y aisladas hay este tipo de necesidades. Lo rural puede estar en el centro de las ciudades latinoamericanas, como vemos la zona de Petare. Bueno, allí pudimos reproducir la experiencia que habíamos aprendido en Maniapure para utilizarla en centros como Petare, con la alianza con la empresa Pfizer que nos ayudó en ese momento. Recientemente, y con el equipo de la Orden de Malta y la Universidad Metropolitana, hicimos una visita este mismo mes de octubre para rehabilitación del y visita al ambulatorio de San Blas, que está apenas comenzando como un sueño para apoyar en esa zona también. Aprendimos que también en ancianatos podíamos hacer dar beneficios con la parte de telecomunicaciones. La experiencia la pudimos expresar y repetir en varios países como fue Ecuador, Bolivia, gracias a apoyo con la Corporación Andina de Fomento, en Colombia, trabajando inicialmente con empresas de petróleo y después con empresas de seguros, y nos dimos cuenta que ampliábamos y podíamos ampliar el sistema de atención, como era el uso de la telefonía o orientación médica telefónica bajo el mismo esquema. Bueno, el segundo punto que quiero tocar es el del neosubdesarrollo, que voy a sencillamente expresar algunas láminas de lo que hemos vivido los venezolanos y nuestra población en general los últimos años, que han sido de verdad trágicos. Todo esto son publicaciones internacionales. Esto es el tema de la crisis nutricional en Venezuela, la relación que existe entre el crecimiento arriba de los casos de malaria, que está muy relacionado con la inflación, la hiperinflación, cómo nos afectó en una forma trágica. En esto de la FAO, que es el Sistema de las Naciones Unidas
para la desnutrición y la alimentación, vemos que el único país en Latinoamérica y en las Américas en rojo es Venezuela, y un pedacito de Haití también, pero es lo que hemos vivido en este último tiempo. En el Lancet se publicó el año pasado la crisis de salud pública en Venezuela, que se considera que es una emergencia regional. La canasta básica requerirá más de 396 salarios mínimos, según reportan sendas estudios nacionales. Otra es la parte educacional. Hay más de 1 millón de niños sin escolaridad, y eso fue hace un año. Este año ha empeorado todavía. Bueno, la Academia Nacional de Medicina el 13 de febrero del 19 ya alertó sobre la situación y habla de los altísimos índices de mortalidad infantil y mortalidad materna, el 48% de los hogares en pobreza, y eso ha aumentado, 30% de la deserción escolar, según el COVID, y una población infantil donde 4 de cada 5 niños tiene algún grado de desnutrición. Bueno, este gráfico, que no puedo entrar en mucho detalle, es para comparar de 1900 al año 2000, es decir, el siglo XX, como abajo vemos el crecimiento de un país africano pobre, en los cuales la economía y la salud están muy deterioradas, vemos abajo. Arriba vemos la curva en verde de lo que fue Europa, y Europa tuvo 2 caídas muy serias, la Primera y Segunda Guerra Mundial, y después la recuperación progresiva después de los años 60, 70, y en Venezuela lo tenemos aquí marcado en rojo, como estuvo por una época en mediados del siglo XX, con una mejoría en comparación con muchísimos países africanos, y europeos inclusive, pero con una caída después del tema del Foro de Sao Paulo. Entonces los modelos económicos tienen que ver mucho con el tema de salud. Y el subdesarrollo ha aparecido después de guerras, pero en Venezuela, sin una guerra declarada, ha sido terrible también. La cuarta revolución industrial en salud, la genética y las TICs, es el tema que quiero concentrarme en los próximos minutos. La telemedicina y el COVID-19 nos han motivado a ver todo esto. Y creemos que el nombre de telemedicina probablemente va a desaparecer, y esperamos que el COVID también desaparezca. Simplemente será la medicina en el siglo XXI. Un punto de quiebre en esto fue el gran salto que se generó por el proyecto Genoma Humano. Y el 15 de febrero del 2001 se publica en la revista Nature la secuencia del 90% de los 3.500 millones de bases de pares que conforman el genoma humano. Esto fue un cambio de información enorme. Aquí vemos en estos gráficos, sencillamente para refrescar, el cromosoma que vemos arriba, que es una especie de tejido de algodón en forma de cromosoma, que está constituido por hilos, y esos millones de hilos son de doble hélice, como fue descrito en los años 50. Y los unen a estos 2 partes de la hélice 4 bases, que son la adenina, que no se une sino con timina, y la guanina, que no se une sino con la citosina. Y el código binario de biología es este. El código binario en informática, vemos a la izquierda de cualquier computadora, y es posible que se comunique con el de biología, porque imagínense 3.500 millones de bases, de pares de bases que tenemos en cada uno de nuestros cromosomas. ¿Qué mente humana o calculadora común puede analizar esos datos? Y eso es imposible. Sencillamente las computadoras actualizadas son las únicas que pueden generar ese tipo de análisis. Recientemente, no solamente se pueden hacer análisis y correcciones en los genes que llevan la información para nuevas enfermedades con la edición genética desde el 2017 con lo que llama el CRISPR. Recientemente, y apenas a principios de este mes que no ha terminado, hay las científicas ganadoras, una francesa y otra americana, diagnosticaron y establecieron ganaron el premio Nobel de Química por lograr ese avance enorme en la genética. La conectividad de las redes y la vida en el siglo XXI ha cambiado.
totalmente. La medicina ha cambiado y van a ver lo importante de las 2 últimas décadas del siglo XX y las 2 primeras décadas del siglo XXI. Vean, en los barras en rojo se refieren a la conectividad, velocidad de conexión de la telefonía inteligente que existe. En los 2 últimos décadas del siglo XX, vemos 1980, 1990 y llegando al siglo XX, el Internet empieza más o menos en el 1983 y al final del siglo XX, probablemente en 1998, entra la telefonía inteligente a hacerse común y entran los G3, que maneja velocidades de comunicación de 1 a 4 megabytes por segundo. Vean el vertical, el nombre del genoma humano, es lo que describimos en el 2001, apenas empezando la primera década del 21. En finales de la primera década del siglo XXI se multiplica la capacidad de velocidad de combinación de los telefonías celular por 300 veces en comparación a los de una década anterior. Aparece en WhatsApp, aparece en Instagram, etc. Y veamos que para el final de la segunda década del siglo XXI aparece el G5, que ya está disponible en muchos de los países más avanzados, y multiplica por 10 otra vez toda la comunicación de la telefonía inteligente. El COVID aparece justamente en el siglo al final de la segunda década del siglo XXI, y eso es lo que estamos viviendo actualmente. El CRISPR, bueno, hablamos de la cuarta revolución industrial, y este es un término que hemos venido utilizando escrito por el profesor Klaus Schwab, que es el fundador del Foro Económico Mundial. Tiene 50 años repitiendo sus interesantísimas reuniones en Davos principalmente, y tiene la Fundación Schwab, que nos ha servido de fuente de inspiración en enorme cantidad de estudios. La revolución industrial, yo la defino como un proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando Bolívar andaba circulando por la Venezuela, en el Reino Unido. Ella trajo el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia. La revolución industrial tuvo 4 fases. La primera fue la creación de la máquina de vapor, que permitió la aparición de los ferrocarriles y las máquinas de vapor. La segunda, que fue la producción masiva del poder eléctrico y el advenimiento de las líneas de ensamblaje. La tercera revolución industrial, que me tocó a mí vivirla en comienzos, cuando hacía mi posgrado, que eran las computadoras portátiles. Y la cuarta es la inteligencia artificial, la megadata, la robótica y muchas más de las cosas que vienen. Esto es una visita que hice hace un par de años en la zona del Valle de Silicón, en California, viendo cómo eran los secuenciadores del genoma para analizar ese genoma. Y vemos el aparato en la foto del centro, que estoy al lado de una especie de aparato que parece una nevera. Bueno, era lo que se utilizaba para secuenciar el genoma. Y unos pocos meses después pude verlo con lo que tengo en la foto de la derecha, que parece un tamaño de un celular, un secuenciador del genoma. Imagínense la velocidad de avances. El paciente del futuro es que tiene sensores biológicos y ustedes ya están muy familiarizados con ellos. El hospital de la casa del futuro es probablemente la casa. Fíjense que aquí se insiste que entre 1975 y el 2013, el número de hospitales en Estados Unidos solamente se había reducido un 30%. Los costos eran inaguantables y la tecnología permitía que muchos pacientes puedan ser analizados desde su casa. Otro desarrollo también, debido a la parte de genética, es la detección de una cantidad de enfermedades como la malaria, con test sencillos, con una especie de gota gruesa, y permiten hacer diagnósticos muy precisos sin ninguna gran tecnología. Las tecnologías generan herramientas para diagnósticos precisos e impensables hace 20 años. Es importante la formación e información a distancia
ya crece rápidamente y debemos estimular la formación adicional del personal paramédico y carreras cortas. Esto es con un Apple Watch que nos permite identificar fibrilación auricular, que es una de las arritmias más frecuentes, y sencillamente dice si hay o no. Este electrocardiograma, si lo ven en la foto que tomé ayer de mi Apple Watch, dice que no tengo fibrilación auricular, se ven los electros y todo esto hoy en día a la derecha podemos ver que el 20 de octubre, o sea, hace 10 días, se pudo detectar los nuevos Apple Watch o cualquier otra marca que los esté haciendo, permiten medir saturaciones de oxígeno. La telemedicina reduce los costos hasta en el 90%. Esto fue reportado hace más de varios años. El servicio de telemedicina es un proceso que consume tanto o más tiempo que la consulta presencial. Debe generar honorarios y antes no se creía, pero con el COVID se vio que era esencial. Otro problema que ha limitado la telemedicina ha sido la parte regulatoria que han ido liberándose un poco. La pandemia del COVID-19 ha traído más de 100.000 muertes adicionales por mes en el mundo. Es la peor crisis de salud de los últimos 100 años y la mayor recesión económica. ¿Por qué tuvimos que esperar tanto para implementarlo? Bueno, los médicos hemos sido parte responsable porque hemos sido resistentes al cambio y la parte regulatoria. Vean esta imagen de Francia, un poco más de un mes. Este gráfico abajo lo hice a finales del mes de abril de este año y dice, en Francia en poco más de un mes se pasó de 10.000 teleconsultas al mes a 500.000, es decir, un incremento de 5.000% en un mes. Bueno, como ven con la parte genética, esto es un artículo del mes pasado también, del doctor Topol, identificando qué parte del virus, en la corona del virus, se producen los problemas que afectan directamente el corazón del COVID. Esto es una revista de la Sociedad Española de Cardiología que habla de todas las ventajas, inconvenientes y limitaciones de la telemedicina, los tipos de telemedicina, telefónica, etcétera, estimulando para normatizar todo esto. ¿La consulta virtual es similar a la consulta presencial? La respuesta es probablemente no. Sin embargo, no todo el mundo puede tener acceso a médicos especialistas. Hay déficit de profesionales. Hay cantidad de cursos en línea, se han desarrollado esto solamente en nuestro país, la cantidad de sistemas de telemedicina que están generándose y estamos tratando de unificarlo todo esto. En Venezuela 2020, como trabajamos y que necesitamos nuestro modelo rural, las líneas telefónicas, la conectividad es lo principal y después podríamos hablar con detalle de los 3 niveles de atención. Bueno, el operativo anuales que hacemos en Maniapure nos permiten motivar a los jóvenes estudiantes universitarios para que usando las conectividades podamos dar servicios de alta calidad en los sitios donde hemos trabajado, muchísimos sitios en Venezuela, pero puede ser muchísimo más para atender la salud de nuestra gente en situaciones más aisladas, sean rurales o urbanas. Muchas gracias. Las alianzas es lo que nos ha permitido crecer. Aquí vemos parte de las alianzas que se han establecido y estos son, para cerrar, la solicitud que han dado comunidades indígenas pidiendo que le den puerta abierta a la Fundación Maniapure y otras organizaciones aliadas para llegar a ayudarlos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Tommy, por esta excelente presentación. Voy entonces ahora con mi participación en la tarde de hoy. Permítanme compartir la pantalla. En este mismo orden de ideas vamos a comentar un poco cómo todo este tema de nuevas tecnologías nos plantean un reto importantísimo, ¿no? Que es la relación médico-paciente y las oportunidades que esto nos permite de los pacientes que no pueden, o que, como decía Tommy, no tienen acceso presencial, podemos apoyar.
Un poco vamos a tratar de resumir los últimos 20 años en 20 minutos, ya como lo han hecho mis predecesores, un poco, y compartir las lecciones aprendidas de toda esta, de este viaje que hemos hecho por todos los temas de cómo implementar las nuevas tecnologías en el ámbito de salud. Para los que no me conocen, yo soy cirujano pediatra y urólogo pediatra, pero tengo más de 20 años prestado al mundo de la gerencia y de la tecnología, a pesar de que sigo ejerciendo mi práctica profesional con mucho cariño y con mucha alegría, pero digamos que gran parte del tiempo estoy en todos estos temas de tecnología. Y como hoy vamos a tomar el tema de cómo esto ayuda a mejorar la atención al paciente, es muy importante que toda la motivación de la atención y del monitoreo de pacientes que podemos hacer a través de las nuevas tecnologías nacen de los pacientes propiamente. O sea, cómo darles un servicio de calidad, un servicio seguro a nuestros pacientes. Y por eso nació toda esta inquietud de apoyarnos en las nuevas tecnologías para mejorar la atención de los pacientes. Un poco la idea de no estar satisfecho, de tener deseos de hacer las cosas mejor y de hacerlo de otra forma, diferente, es lo que ha llevado a desarrollar estas nuevas ideas. Del Hospital Universitario de Maracaibo, donde prácticamente me formé tanto en la carrera, la clínica, como en cirugía infantil. Todo este es el edificio pediátrico. Los deseos de cómo mejorar la atención de nuestros pacientes en el sector público, básicamente fue uno de los detonantes de pensar en todas estas cosas, ¿no? De generar ideas de cómo hacerlo mejor, cómo podemos innovar. O sea, yo decía, nosotros tenemos un país con recursos, tenemos un país con gente extraordinaria, con profesionales de primera. ¿Por qué no estamos dando el mejor servicio a nuestros pacientes? ¿Qué tenemos que hacer para dar ese salto? Entonces, todas estas motivaciones, yo digo siempre, tengo una frase como que se vale soñar, pero también uno puede conocer otras experiencias, conocer las mejores prácticas a nivel mundial, a nivel internacional, y cómo nosotros ofrecerle a nuestros niños que no tienen recursos, que no tienen esas posibilidades, ese acceso a una salud de primer mundo, ¿no? Pero hay que actuar, o sea, hay que actuar, hay que ver cómo generamos ese cambio, ¿no? Yo creo que los ejemplos que se han planteado esta tarde son ejemplos de cómo actuando podemos generar un cambio a pesar de cualquier situación adversa. Hay que generar cambios, acciones, pero que logren las transformaciones. Yo creo mucho en las transformaciones institucionales, o sea, que cómo a través de las instituciones podamos generar esos cambios que poco a poco vayan haciendo y cambiando un país. Este es el Hospital de Especialidades Pediátricas en el Zulia, una de las instituciones con las cuales estamos trabajando en este proyecto de la Orden de Malta. Y uno de los puntales más importantes que tiene el hospital, este es el circo, este es el área de espera de la consulta externa pediátrica. Y esto fue una visita cuando estuvo todo el equipo de Orden de Malta Internacional visitando por primera vez Venezuela en octubre del año pasado, cuando se generaron este proyecto, ¿no? Aquí comienza un poco, digamos, mi pasantía por todo este mundo tecnológico. Cuando dirigía el hospital, mi primer proyecto fue la automatización del hospital. Yo decía, no es posible un hospital que nace en el año 2000 y que va a nacer con historia médica de papel.
Allí buscamos un equipo de programación de la Universidad del Zulia y profesores, tanto profesores como alumnos, y conformamos un equipo con el cual desarrollamos el sistema que hoy día tiene ya más de 20 años en el Hospital de Especialidades Pediátricas, ¿no? Ese fue, digamos, la idea en esa época era eliminar la historia médica de papel, que el paciente tuviera toda su data de una forma fácil de accesar, que el especialista cuando viera el paciente tuviera toda la información del mismo para evitar errores, para dar una mejor atención, etcétera. Y allí se desarrolló el sistema SMILE, que se llamaba Sistema Médico Integral para los Estados. Esto en abril y mayo, cuando comenzamos a atender pacientes en el hospital, estas son fotos de aquella época, fíjense las computadoras, los monitores, etcétera. Pero desde el día 1 que empezamos a atender pacientes en mayo del año 2000, todo paciente se registraba, se le daba su carnet con un código de barra cada vez que el paciente iba, toda la información de los pacientes. Además, el paciente de la consulta externa salía ya con su orden de radiología, con su orden de laboratorio, con su próxima cita o con su fecha de cirugía, etcétera. Pues, ¿no? Eso, yo pienso que en esa época que yo conozca, solamente estaba automatizado en el sector público, el Hospital de Especialidades Pediátricas en el Zulia, y aquí en Caracas, en el sector privado, recuerdo con mucho cariño la experiencia que tuvo Bernardo Guinán en el ambulatorio que está frente en el Parque Social de la Universidad Católica, que también en esa época, estamos hablando años 1999, 2000, también tenían algunos sistemas para todo este tema de historia médica electrónica. En el Zulia todavía hicimos un proyecto muy bonito que fue que comenzamos a operar niños de cirugía cardiovascular infantil de la mano de la Fundación de Todo Corazón, de nuestro amigo, que paz descanse, el doctor Richard Gibson, con todo el equipo que le acompañó, el doctor Iribarren en cirugía cardiovascular. Hicimos un primer sistema para telemedicina, para apoyar la discusión de casos, puesto que el equipo de cardiología estaba en el Zulia, parte del equipo estaba en Caracas, inclusive algunos estaban fuera del país, y se promovía una discusión de casos en línea con los pacientes que iban a ser intervenidos en la ciudad de Maracaibo, que eran de todo el occidente del país, inclusive del centro, como la Fundación de Todo Corazón estaba operando allá en el Zulia, muchos pacientes iban allá a operarse de una forma gratuita totalmente. Luego de esa experiencia y gracias a esa experiencia, ya en Caracas comenzamos con algunas iniciativas con Digitel Conexión Social, con Venezuela Sin Límites, y hicimos ya un proyecto que no se trataba de la automatización de un centro de salud, sino era la automatización ya de una red de salud. ¿Cómo hacemos que, un poco soñando en que cómo hacemos que el país tenga una sola historia médica que comparta los datos, que el paciente, si tiene un accidente en la carretera Lara Zulia, si va a un hospital en Barquisimeto, ellos sepan que ese paciente tiene un solo riñón y no cometan un acto médico con desconocimiento de la historia de ese paciente. Un poco traspolando esa experiencia que traíamos del Zulia, hicimos esta experiencia aquí en Caracas, inicialmente para la red de AVESOP, de Asociación Venezolana de Orientación Cristiana, de Centros de Atención Primaria, y luego se le donó a Salud Sucre, cuando estaba mi gran amigo Julio Castro comenzando su gestión en Salud Sucre. Allí le apoyamos y comenzamos con la automatización de los ambulatorios de salud de ese municipio. Esta fue en aquel entonces cómo lucía la historia médica digital que se comenzó a implementar con DigiSalud. Luego yo le di el testigo
a José María de Viana, quien continuó este proyecto por varios años. Y realmente luego fue que José María y yo nos conocimos, hicimos muy buena amistad, luego que ya yo había llevado adelante el proyecto y él había continuado con este proyecto acá en la ciudad capital. Una de las enseñanzas, porque realmente estuve conversando con Héctor y Héctor planteaba, lo importante es darle a la gente joven, a la gente que puede continuar estos proyectos que nosotros hemos comenzado, las enseñanzas para que ellos puedan continuarlos, ¿no? Y realmente con la tecnología podemos hacer lo que queramos. La tecnología es muy susceptible de cualquier idea llevarla a la práctica. Pero lo más importante es el factor gente, o sea, el lograr que el equipo humano dé ese salto de gestión del cambio, de confianza en lo que se está haciendo y de que todas estas nuevas tecnologías nos van a llevar a brindar un mejor servicio y una mejor atención al paciente. Esto hay que entenderlo, creerlo y vivirlo para llevarlo adelante, porque como decimos, ante tanta dificultad para llevar adelante estos proyectos, hace falta mucha fortaleza y empeño de seguir adelante. Ya aquí en Caracas les quiero comentar en lo que estamos trabajando desde el año 2014 en el Centro Médico Docente La Trinidad, en el Hospital Ortopédico Infantil, que han sido dos instituciones con las cuales les agradezco, las siento, son mi casa aquí en Caracas, y para un maracucho que se viene a Caracas es importante tener estas instituciones y el afecto que estas instituciones y la confianza que nos han dado para seguir adelante con la visión que tenemos de cómo el país puede avanzar o cómo la salud de nuestro país puede transformarse apoyada en nuevas tecnologías. Estas son las dos instituciones en las cuales, con las cuales venimos trabajando actualmente. Y voy a enseñarles algunos de los proyectos que hemos hecho, que hemos trabajado en función de solucionar problemas. Esto es muy importante. La tecnología no es más que una herramienta que te permite mejorar y solucionar problemas. Años atrás teníamos el problema en la emergencia del Centro Médico Docente La Trinidad de un gran volumen de pacientes y se quería monitorear y mejorar los procesos y la operatividad en la emergencia. En un principio se hizo una fase asistencial 2014-2016 y luego se hizo una fase, un enlace con la parte administrativa 2016-2018. Este es un poco cómo luce el dashboard de la emergencia y esto es un poco cómo este dashboard nos permite ver todos los movimientos de los pacientes y los eventos que nos permiten atender, aligerar o el retraso de alguno de nuestros pacientes en la emergencia. Este es un poco cómo luce esta herramienta. Ya tenemos, como dijimos, desde el 2014 y nos permite también revisar todas las estadísticas comparativas año tras año de cómo estamos prestando el servicio y qué decisiones podemos tomar para mejorar la prestación del servicio, que es lo más importante en estos casos. Comenzamos también en el área, digamos, la generación de contenido audiovisual con los webinars. Comenzamos con el servicio de cirugía cardiovascular, el doctor Orlando Moreno, y poco a poco se fueron sumando más especialidades. Hoy ya tenemos muchas de nuestras especialidades hacen este tipo de educación médica continua en línea. Inclusive tenemos la responsabilidad de sociedades interamericanas, de gastro, de coloproctología, que somos, digamos, la sede de emisión de este tipo de eventos en línea, ¿no? Luego, año 2018-2020, comenzamos con las teleconsultas en dos modalidades, originalmente segundas opiniones y consultas médicas en línea, ¿no? A través de la página web del Centro Médico Docente La Trinidad, el paciente puede accesar, solicitar el servicio que necesite con cualquiera de nuestras especialidades o cualquiera de nuestros especialistas de su preferencia. Y este año
incorporamos al menú de las opciones de servicio las videoconsultas, además de las teleconsultas, que era una modalidad en la plataforma, digamos, escrita, y las segundas opiniones, que también era una generación de discusión de casos del servicio, y se generaba un informe final escrito de la opinión de los especialistas. Llega la pandemia COVID y como esto ha, digamos, aligerado toda el ritmo del trabajo en línea. Los que trabajamos en esta área, en estos momentos estamos súper saturados de toda la demanda y las ideas que se comienzan a generar o se continúan generando en función de llevar adelante muchos de estos proyectos. Ahorita comenzamos, como también lo hizo SOS Telemedicina, con una línea, un call center gratuito que ofreció la Trinidad de teleorientación de emergencia para dar orientación a esos pacientes en el principio de la pandemia. Y eso ha ido evolucionando. Actualmente es un programa de atención domiciliaria donde estamos muy contentos y muy orgullosos de él. Además de que se implementaron las videoconsultas del equipo, digamos, especializada del equipo de COVID. Este programa de atención domiciliaria permite que pacientes que egresan de la institución tienen un acompañamiento domiciliario, se les está chequeando un par de veces al día, depende de cada caso, tenemos los protocolos con los cuales les hacemos ese acompañamiento domiciliario, porque el COVID trae no solamente el temor que genera en la población, sino ya el paciente que lo ha sufrido también tiene un temor al irse de alta de la institución donde fue atendido, y también pacientes que llegan a la emergencia no ameritan hospitalización y se les puede dar un seguimiento domiciliario, por supuesto, con todos los niveles de seguridad, hasta nuestro equipo de enfermería clínica, hasta nuestro equipo médico, y luego está el nivel de enfermería clínica y las especialidades que atienden esta patología. Les quería compartir brevemente, este es un sistema que hemos desarrollado para el monitoreo de los pacientes COVID. Esto ha sido un esfuerzo en conjunto del Centro Médico Docente La Trinidad, también con el servicio de neumonología, con el doctor Agustín Espina, con el doctor Martín Carballo, con el equipo de infectología, neumonología, no solamente del centro médico, sino de ellos que también están en el Hospital Universitario de Caracas. Entonces estamos haciendo un trabajo en conjunto para este sistema de monitoreo. En principio fue de pacientes COVID y luego ahora podemos monitorear todos nuestros pacientes. O sea, tenemos registrado, aquí podemos darnos un paseo por toda la institución y saber cómo están cada uno de los pacientes que están hospitalizados o de los pacientes que tenemos hospitalizados, digamos, en casa. El sistema permite también cargar toda la información del paciente y esté el especialista donde esté, puede accesar al sistema y dar el apoyo a ese paciente. Aquí todo el monitoreo de tensión, de oximetría, etc. De verdad que queríamos compartir esto un poco, un granito de arena más a todas estas vivencias. Yo tengo muchísimos años compartiendo con Tomás. A Héctor nos conocimos después que ya yo me vine a Caracas y también, bueno, estamos en este mismo mundo y yo pienso que es momento de, como bien lo decían, de darnos las manos y de ir todos en una misma dirección, apoyarnos unos con otros si realmente queremos construir el país que nos merecemos, ¿no? Aquí tenemos, este es el proyecto que estamos haciendo, Malteser, Orden de Malta, la Sociedad de Amigos, que es uno de los logros más importantes que tuvimos, que es el involucramiento real, como existe acá la Orden de Malta y como existen muchas organizaciones, Fundación Venezolana contra la Parálisis Infantil, por ejemplo, que es apoyo al Hospital Ortopédico Infantil.
En Maracaibo existe esta sociedad del Hospital de Especialidades Pediátricas que en los últimos 15 años ha logrado un poco dar todo ese apoyo al hospital y ahora ha ampliado su paraguas, su abanico para dar apoyo a todas otras instituciones pediátricas y de adolescentes que lo necesiten en el Zulia. Yo quería, bueno, más que todo darle las gracias. Esta sociedad es la que está ejecutando el proyecto en la práctica en Maracaibo. Y el sueño un poco es cómo hacemos una pequeña red enlazando estas tres instituciones con tecnología y con humanizando los servicios que en cada una de ellas se presta y lograr un modelo que se pueda replicar para la salud pública de nuestro país. Ahorita, como ya lo hemos visto, como Tomás estuvo haciendo, hay un mix de compañías de tecnología y de salud que ya no sabemos cuál es cuál. Google resolviendo la longevidad del ser humano con una de sus compañías como Calico y Verilay, cómo medir todos los parámetros de uno como ser humano para mantenerse saludable y cómo hacer más la longevidad del ser humano un poco más allá del actual, ¿no? Entonces yo pienso que les doy las gracias a todos por compartir esta noche y la reestructuración de un sistema de salud, en mi opinión muy humilde, pasa necesariamente por impulsarla con procesos y tecnología de información que apoye este cambio. Muchísimas gracias y abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Gracias nuevamente a Tommy, gracias a Héctor y veremos acá qué preguntas nos tiene el público. Hay varias preguntas allí del chat. Te diría, Tomás, buenísimo los tres. ¿Cómo marcha la relación de Maniapure con los programas de la Dirección de Salud del Estado Bolívar? ¿Van para allá? ¿Formas parte de ello? ¿Cómo tienen esa relación? Es muy importante. Sí, señor. Gracias, Pablo. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Mira, yo creo desde el principio, y estoy hablando del año 96, cuando empezamos con los primeros médicos fijos en Maniapure, lo primero que hicimos fue, estando en el municipio Cedeño, muy extenso en el estado Bolívar, decidimos que evidentemente no había soluciones a los problemas de salud, ni había atención de salud prácticamente en esa zona, toda esta parte oeste del estado Bolívar, y fuimos a hablar con el Ministerio de Salud y para ver dónde o cómo podíamos seguir las líneas de acción que el Estado planteaba y a quién reportábamos los hallazgos que nosotros podíamos tener. Nos dieron que reportásemos a Caicara del Orinoco, que era lo que nos quedaba hacer. Y de Caicara del Orinoco, cuando pusimos el internet, empezamos a reportar directamente al Ministerio de Salud. Yo creo que es absolutamente mandatorio que en una sociedad cualquiera haya una comunicación entre el sector privado y el sector público. Lo repito y lo repito hasta el cansancio. Yo no creo que un sistema de salud que dependa solamente del sector público, excepcionalmente, a lo mejor han funcionado en sitios muy pequeñitos, Liechtenstein probablemente o algo de eso, pero en el resto tiene que basarse mucho en la parte de salud privada, el componente de salud privado. Entonces, yo he tenido siempre, Pablo, tres componentes, que ha sido la comunidad, el sector oficial y la actividad médica que uno puede dar. Desde que iniciamos nuestras actividades, hemos tenido unas maravillosas comunicaciones con el Instituto de Salud Pública del Estado Bolívar, donde siempre reportamos en el año 2004, 2005, con el hermano del
religioso Porras, que estaba allá, nos invitó en la legislativa, la Asamblea Legislativa del Estado Bolívar, a que presentásemos, creo que fue 2002, 2003, presentásemos nuestra experiencia y lo que queríamos apoyar a hacer con el Estado Bolívar, que era donde más actividad teníamos. Entonces hemos tenido una tremenda comunicación desde esa época. Hay cambios algunas veces, y no quiero entrar en muchos detalles, hay personalidades que algunas veces se dificultan y no se dan cuenta de la necesidad de las alianzas. Afortunadamente tenemos extraordinaria comunicación con las comunidades y las comunidades son las que defienden lo que hacemos. No sé si pudiste ver, Pablo, un par de imágenes de los últimos 3 meses, las comunidades yecuanas del Caura pidiendo que al Estado que lo apoyasen, lo mismo con las capitales, con las comunidades indígenas de toda la región de la Gran Sabana. Entonces, yo creo que tienen que ser muy buenas y hay que tener la suficiente mano izquierda cuando uno se toma, se encuentra con personas que no entienden qué es lo que está ocurriendo y apoyarnos en esos casos en las comunidades como tales, que son las que defienden lo que estamos haciendo siempre que lo hacemos con buena intención. El tema con Héctor es que él está creando una escuela de tecnología aplicada y es un semillero de liderazgo en salud. ¿Cómo Héctor piensa que esto puede multiplicarse dentro de nuestra Universidad Central u otras universidades, otros sitios? Adelante, Héctor. Sí, un poquito lo que les estaba comentando es que el tema de virtualizar el conocimiento es mandatorio. Hoy en día los profesores están haciendo importantes esfuerzos acompañados por los estudiantes para poder dar las clases teóricas, pero lamentablemente no hay una estructuración, no hay algo organizado, ordenado, que permita que todos los temas de cada cátedra, de cada año, de las carreras de medicina, nutrición, enfermería, se puedan ir convirtiendo en un repositorio que pueda ser utilizado por la Facultad de Medicina de la Universidad Central, la del Zulia y la de Carabobo, porque ahí tiene que haber un compartir del conocimiento, porque si en la Facultad de Medicina de la Universidad Central tenemos esa deficiencia, se pueden imaginar ustedes lo que puede ser el núcleo Bolívar de la Universidad de Oriente o cualquiera de las otras universidades que están en condiciones mucho más precarias. En todo caso, lo que sí les quiero decir, y hay una propuesta hecha al doctor Aquiles Sala para que comencemos desde la Escuela Racetti y luego con el doctor Jesús Rodríguez, con la Escuela Vargas, a hacer ese repositorio que puedan ser utilizados por estudiantes de habla hispana y fundamentalmente de Venezuela para que ellos puedan recibir sus clases en el momento que quieran, cuando lo quieran hacer y capacitarse. Obviamente que es mandatorio. Y ahí van a tener que participar muchos de nuestros profesores que hoy en día no están en Venezuela y que desde cualquier lugar donde estén pueden aportar y contribuir en esta situación crítica, porque si bien es cierto, el día de la pandemia que salimos nosotros, el 11 de marzo, teníamos una realidad, no quiero imaginarme cuál es la realidad el día que salgamos de esta situación a una situación semipresencial o presencial, a ver los trabajos prácticos de la universidad, para ver, digamos, ya no la parte teórica, sino la parte práctica que se necesita para poder progresar en el currículum de medicina. Y sí estamos utilizando, contestando otra pregunta, estamos utilizando una historia médica en llamada SOS para las llamadas que están haciendo vía telefónica. Buenísimo, Héctor. Tomás, Tomás creo que quería complementar algo allí, ¿no? Sí, bueno, no en relación a esta pregunta, pero sí algo que habían hablado de que cómo es la salida. Yo he estado en esta cantidad de webinars y cuestiones que hemos estado teniendo y me ha tocado enfatizar un punto que el tiempo me ha llevado a convencerme y las conversaciones con tanta gente de experiencia internacional creo que me han
ratificado el punto. ¿Cómo es el primer salto? Nosotros tenemos el primer salto, tiene un salto con inversión de quien tenga dinero y mucho dinero, y al volver una credibilidad en los sistemas y el tema de propiedad privada, yo creo que eso puede venir rápidamente, como ocurrió cuando la CanTV se privatizó hace, creo que fue en los años 90, y fue un cambio radical de un sistema que estaba absolutamente colapsado, creció, se actualizó y después recolapsó. Eso es parte de lo que yo he llamado, bueno, el neosubdesarrollo. El punto fundamental que yo creo que hay que resolver es la conectividad. Yo creo que la conectividad es lo que va a apoyar dos componentes fundamentales de la reconstrucción del país. Uno, educación, y a todo nivel, y evidentemente incluye educación médica y para cualquier área relacionada con la salud, pero para todo nivel. Si uno, hicimos una serie de estudios que estábamos trabajando en la región amazónica, en Colombia, en la ciudad de Leticia, y vimos que había una organización muy grande que todos conocen, venezolana, que está en todas partes, que eran las escuelas que tenían más presencia en todo lo que es la cuenca amazónica. Y estuvimos hablando y tuvimos oportunidad de conversar con gente del tipo de Nicolás Negroponte, que fue el creador del One Laptop per Child, el que hizo las computadoras y de donde salieron las tabletas inicialmente, que fue el creador del Media Lab de MIT. Él me decía, Tomás, olvídense, no importa que haya los problemas que haya políticos, la conectividad en el mundo va a venir por globos, por satélites, por fibra óptica, por donde sea, pero eso va a crecer. Bueno, lo que hay que hacer es que el país recupere no, se había mejorado cuando estuvo el satélite y tenía algún poco de actividad. Hoy en día estamos dependiendo de satélites privados para cualquier tipo de conectividad que cuestan mucho, pero eso, la conectividad se logra y se puede mejorar la educación, porque yo creo que si se conecta un sitio, cualquiera de los sitios remotos, el 90% del tiempo puede dedicarse a educación. El ancho de banda, yo diría, puede ser para educación, en el área que sea. Y probablemente en salud sería, si acaso, el 10% del tiempo si está 24 horas conectado. Entonces yo creo que el elemento inicial es eso. Nosotros tenemos un recurso humano extraordinario, y cuando Héctor hablaba de que tenemos que aprender mucho de Chile, de Colombia, de Perú, de Ecuador, es verdad, tenemos que aprender todo, pero nosotros hemos tenido unos avances que están con unas raíces muy profundas desde momentos muy de inicio. Lo que pasa es que necesitamos que haya credibilidad para que los que van a invertir puedan invertir. Nadie se atreve a invertir ahorita en Venezuela, pero todo el mundo está ansioso de querer invertir en Venezuela cuando se pueda creer que no se va a perder el dinero. Entonces, insisto, el tema de la conectividad yo creo que es lo más importante y el primer gran brinco que hay que dar. Las universidades las tenemos todavía, nuestra gente, la cantidad de estudiantes nuevos que está graduando la Universidad Central ahorita en el área de salud son absolutamente extraordinarios. Los que nosotros recibimos en María Pure son de maravilla. Muchas gracias y perdonen lo largo que es así. Yo estoy 100% de acuerdo, Tommy, pero fíjate que todas estas experiencias, ¿no? Tanto todo lo que ha logrado Héctor, tú o nosotros desde las perspectivas, inicialmente en el Zulia y ahora acá, lo hemos hecho en estos últimos 20, 25 años, ¿no? Que yo pienso que todos los días tenemos la oportunidad de aún contra todas estas adversidades. Imagínense si tuviéramos todo eso a favor. ¿Dónde estaríamos hoy si tuviéramos conectividad adecuada? Si tuviéramos, porque
Cuando nosotros comenzamos acá, 2014, 2013, comenzamos con el tema de los webinars en la Trinidad, por ejemplo, muchos de los especialistas no se animaban porque decían, no, que donde yo vivo, en Oripoto, allá, que si no hay señal, que si sí hay señal. Pero yo pienso que también un poco, estoy totalmente de acuerdo que tienen que venir tiempos mejores, pero estoy también, pienso que hay que seguir adelante todos los días, porque si no, nos hubiésemos detenido por esos comentarios de que no voy a tener buena conectividad para escuchar una clase, para escuchar un webinar, pues nos ha demostrado que lo que hay es que actuar todos los días en función de lo que creemos y de lo que disfrutamos y podemos dar resultados a pesar de toda esta adversidad, ¿no? Para muestra lo que se ha logrado hasta ahora. Quizá me expresé mal, porque creo que es todo lo contrario. O sea, es exactamente lo que tú dices, lo que yo estoy insistiendo. Yo creo que nosotros hemos tenido la resiliencia, la insistencia, tenemos un liderazgo en una cantidad de experiencias que sencillamente hay que reforzarlos y seguir adelante, porque lo hemos tenido. Nosotros estamos iniciando nuestra cuarta generación de historia médica electrónica. ¿Y qué hemos tenido que hacerla? Que es una cuestión que la hace totalmente novedosa, que si nosotros estamos conectados en Huonquén o en Camarata o en Maniapure o no importa dónde, en el Alto Caura, en cualquier sitio que estemos conectados, y está trabajando el personal que está allá, que en algunos sitios no es ni siquiera médico, son enfermeros, o hay un sitio en Canaracuni que es una persona que es una persona que sabe tomar fotografía y sabe leer. Eso es lo que hace. Se pueden comunicar, están cargando sus historias médicas, pero si esa historia médica se les va la electricidad o se va la conectividad, entra en una aplicación desktop y no web. Y entonces cuando recuperamos la conectividad, automáticamente se conecta. Y muchas veces se nos van la conectividad por 12 y 24 horas y no pasa nada. Al haber la nueva indicación, nos conectamos. Eso en sitios como Canadá y Estados Unidos y probablemente en Suiza, Holanda, ni les importa porque jamás se va la electricidad. Pero aquí como vivimos de eso, hemos tenido que generar todas esas ideas. Eso es lo que los gringos llaman, y yo lo he usado en una serie de conferencias, el concepto de leapfrogging. Leapfrogging lo que quiere decir es como el salto de la rana hacia adelante. No tenemos que pasar como pasó, por ejemplo, en Tanzania. Tanzania pasaron de no tener ningún tipo de comunicación, nunca tuvieron que pasar líneas telefónicas de cobre, sino que pasaron de cero a los sistemas más avanzados de telefonía inteligente. Entonces, no hay que, nosotros hemos ido aprendiendo en ese tiempo. Yo creo que el país de oportunidades es esta y por eso tenemos que seguir insistiendo tal como tú dijiste. Buenísimo, Tom. Venezuela va a cambiar, va a ser otra, y que nosotros tenemos que estar preparados para el día que Venezuela cambie. Nosotros no podemos esperar a que llegue el día del cambio para empezar a cambiar nosotros. Nosotros empezamos a cambiar hace 20 años atrás, soñando con otra Venezuela, que lamentablemente no la hemos tenido, pero que la vamos a tener. Y cuando yo veo a Pablo Pulido, cuando veo a Tomás, a Giuseppe Llaneto, cuando veo a toda esta gente soñadores que creen en esta Venezuela, me voy tranquilo a dormir. Mucha gente me dice que sufro de una hipomanía. No, esta Venezuela va a cambiar, esta realidad va a cambiar y los problemas que estamos viendo en el tema de telemedicina ya no van a existir. Yo me acuerdo que hace 8 años o 10 años estábamos discutiendo nosotros en Buenos Aires, en el Hospital Italiano, el tipo de historia médica que se iba a utilizar y ellos tenían un excelente desarrollo. Para nosotros eso no va a ser problema. Nosotros vamos a usar la mejor historia clínica que en ese momento esté vigente, que la van a querer compartir con Venezuela. Vamos a utilizar la mejor gestión para telesalud, para teleeducación, para teleconsulta, porque Venezuela afecta, o sea, está en el corazón de muchísima gente en el mundo. Y el día que esta realidad cambie, el apoyo que vamos a tener los que estamos aquí en Venezuela va a ser inmenso. Y para eso tenemos que estar preparados con proyectos, con desarrollo y con soluciones
para la salud del país, para la formación de nuestro personal, para esa formación de médicos masivamente bien formados, para esa formación de enfermeros, para esa gestión en salud. En eso yo creo y espero poder verlo. Gracias, Héctor. Un mensaje de Tommy para cerrar la sesión de esta noche. Bueno, yo soy optimista ahorita que les oía hablar, y cuando hablo escucho a cada uno, entiendo porque algunos amigos me dicen que soy patológicamente optimista, pero eso me permite dormir tranquilo y seguir con entusiasmo lo que estamos haciendo. Y sobre todo, creer en las generaciones, ya ni siquiera de mis hijos solamente, que ya están luchando bastante, sino de mis nietos, esos muchachos que tienen ahorita 16, 18, 20 años, que han crecido en esta serie de inconvenientes, que siguen creyendo en esto y se enamoran de lo que tenemos y se dan cuenta de los problemas tan serios que tenemos, sin duda. Pero es que el mundo está complicado. Entonces, mi mensaje es esencialmente de optimismo, y creo que aquí lo que tenemos que hacer es alianzas. Lo he dicho y cada vez que hago presentaciones, alianzas. Esto se está dando porque el Centro Médico Docente de la Trinidad, el Centro Médico de Caracas, la Universidad Central, cosas como lo de Maniapure, las empresas de telecomunicaciones, Digitel, Movistar, o sea, todos están haciendo alianzas. Lo que tenemos que buscar el bien común, y el concepto ese tiene que ser bien común. Si ese es el fin, todo lo vamos a lograr y disfrutarlo además de todo. Gracias. Buenísimo, de verdad que muchísimas gracias, Tommy, muchísimas gracias, Héctor. Creo que hemos tenido una sesión, a pesar de las pequeñas dificultades. Yo siempre digo que estas sesiones son como volar un avión, que de pronto hay unas turbulencias, pero hay que seguir adelante, ¿no? Y bueno, súper contento de que hayamos logrado de su apoyo para este proyecto en Maracaibo con Orden de Malta y Malteser International, a nuestro hospitalario, el doctor Pulido, a la Junta Directiva, el doctor Llaneto, Rafael, todo el equipo de Junta Directiva que ha hecho posible que este proyecto se lleve adelante. De verdad que yo pienso igual como todos, que pienso que tenemos que darnos las manos y quizá organizarnos un poco y seguir adelante y estar preparados para ir generando esos cambios que queremos en nuestra Venezuela, ¿no? Hice un blackout ahí y no nos el componente tan fundamental en que se hayan llevado a cabo estas reuniones, la Orden de Malta de Venezuela. Tengo que decir que las personas que he conocido ligadas, como el profesor Llaneto, que fue con quien hicimos como rector las alianzas y el convenio marco de tener estudiantes de la Universidad Central en Maniapure, que hizo el cambio de blanco a negro, sobre todo o de negro a blanco, el futuro, fue el profesor Llaneto. Con el Gaspare La Vegas, que lo he conocido recientemente como presidente de la Orden de Malta, no tengo sino que agradecerle el apoyo que está dando para cosas para Maniapure, el entusiasmo que está haciendo para que se puedan crear nuevas ideas con los recursos que hay. Al doctor Pablo Pulido, mi profesor y amigo desde que estudiaba segundo año de medicina, y un líder de experiencia, todo lo relacionado, además de todo lo que hemos nombrado aquí, gracias a Maltese Internacional y a la Orden de Malta Venezuela, porque hemos hecho convenio, alianzas, y merecen un aplauso muy especial. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a las personas que a pesar de la hora nos acompañan todavía. Tenemos 40 participantes acompañándonos en la sala. Y nuevamente agradecido a Héctor, a Tomás y por supuesto al doctor Pulido
y a la Junta Directiva de Orden de Malta por el apoyo en este proyecto. Feliz noche, nos veremos próximamente el jueves con todo el tema de educación en línea. Va a estar con nosotros el profesor Mario Patiño, el licenciado Hyun Kim de la Escuela de Enfermería Jean Piaget y también Carmen Hermo, licenciada Carmen Hermo de la Escuela de Enfermería. Estaremos tratando todo el tema de educación médica con Mario y la parte de enfermería con la licenciada Carmen Hermo y el licenciado Ion King el jueves a las 6 de la tarde. Feliz noche y gracias a todos.